alegría de la reunión. Sí. Gracias. Hola, Olga. Felices de verlos, Panchito, querido. Hola, hola Olga, hola Rosa. Mira, Uy. Ya, pues mientras esperamos la gente, vamos a hacer... Y aquí les vamos a dar una pequeña introducción. Hoy día Pancho Menaba nos va a contar cuentos, historias y aprendizajes. Ya de cada historia que alcancemos a contar, vamos a hacer una pequeña reflexión de unos 10 minutos que Pancho mismo la va a estar haciendo. Y ojalá que esta sección de cuentos se repita por lo menos una vez al mes, para que estemos una vez al mes reunidos y podamos tener cuentos distintos de Pancho. ¿Ya? Wow, qué lindo. Los demás martes del mes tenemos diferentes temas. El martes 19, por ejemplo, vamos a tener una charla sobre nutrición y ejercicio y cómo se enfoca el lado después espiritual. Y así vamos con diferentes temas todos los martes a las 8:30, por si acaso si quieren seguir viniendo a esta reunión. Se quedan grabados y se suben en YouTube por si acaso, y la dirección es Harmony Mente Corazón, y ahí están grabadas todas las reuniones que tenemos los días martes. ¿Ya? Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Creo que Nubia hizo un gran trabajo de relacionadora pública. Y muchas gracias a todos los que están, veo que hay de varios lugares, de varios países, así que les damos las gracias, y con la Karina estamos eternamente felices por acompañarnos. Y agradecidas. María del Carmen, ¿queréis decir una oración? ¿Ya? ¿Alguien más quisiera hacer una oración? Yo no alcanzo. Ya. ¿Jennifer? Ya, María del Carmen. Sí, con gusto, sí, perdón. Es que, ¿a mí me decías? No, es que no tengo el nombre de ella que levantó la mano. ¿Quién es? Ah, lo siento. No, te había dicho Jennifer. Yo había dicho Jennifer porque pensé que era la Jennifer. María del Carmen parte y después la que tenga una oración. Feliz de Ciérrame la puerta si gusta, júntamela. Ya, Carolina, si pueden silenciar sus micrófonos, se lo agradeceríamos mucho. Ya. Crea en mí un corazón puro, oh mi Dios, y renueva una conciencia tranquila dentro de mí, oh mi esperanza. Por medio del Espíritu del poder, confírmame en tu causa, oh mi bien amado, y con la luz de tu gloria, revélame tu camino, oh tú que eres el objeto de mi deseo. Mediante la fuerza de tu trascendente poder, elévame hasta el cielo de tu santidad, oh fuente de mi ser, y con las brisas de tu eternidad, alégrame, oh tú que eres mi Dios. Haz que tus eternas melodías me inspiren tranquilidad, oh mi compañero, y que las riquezas de tu antiguo semblante me libren de todo salvo de ti, oh mi maestro, y que las nuevas de la revelación de tu incorruptible esencia me traigan alegría, oh tú que eres el más manifiesto de lo manifiesto y lo más oculto de lo oculto, Bajaula. Si quieren decir otra oración, la dicen. Yo tengo una. Ya, Rosanita. Carolita, te suplico por tu poder, oh mi Dios, no permitas que ningún daño me acose a la hora de las pruebas, y en los momentos de dejadez, guía mis pasos rectamente por medio de tu inspiración. Tú eres Dios, potente eres tú para hacer lo que deseas. Nadie puede resistirse a tu voluntad, ni frustrar tu propósito. Gracias, Rosana. Ya. Ahí es Harmony Mente Corazón, de lo que estábamos hablando, que se escribe para cuando quieran ver después la charla grabada en YouTube.
Panchito, todo suyo el micrófono. Gracias. Está sin audio. Ahí. Está sin micrófono. Ahora sí, ahora sí, ahora Sí. sí. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Carolita y a Mari Carmen por haberme invitado esta tarde para compartir algunos cuentos, historias que son muy interesantes, ¿verdad? Y dar la bienvenida a tanta gente que no veía hacía tanto tiempo. Señor Manuel Núñez, un abrazo enorme, quien está en Chillán también. Bueno, mucha gente, mucha gente. El sistema de cuentos, de historias, de alegorías, es una manera maravillosa, es un lenguaje mágico, de verdad. Si pensamos, por ejemplo, que hace 2000 años atrás, Jesús hablaba en parábolas, porque en aquella época la gente no sabía escribir. Por lo tanto, nadie tomaba nota de lo que él estaba diciendo. Por lo tanto, la mente es tan volátil, la memoria a veces no es tan flexible, y muchas de las cosas que se pueden decir se pueden olvidar. Pero cuando se cuenta una historia, una alegoría, la esencia, el mensaje, la moraleja que hay dentro de ella permanecerá por siglos. Cristo decía, todo esto lo he dicho en parábolas, pero llegará el día que no hablaré en parábolas, sino que hablaré claramente del Padre. Hoy estamos en una época en que necesitamos tener un conocimiento profundo de todas las realidades de las cosas. Pero aún así los cuentos y las historias siempre son muy bienvenidos. Y voy a partir con una historia que es la que a mi hijo Badi, que está por allí, yo se la decía muchas veces cuando él era chiquito y le encantaba, le encantaba. En aquella época yo la hacía con guitarra, ahora la voy a hacer sin guitarra. Y es una historia de un escritor, de un poeta que para mí es de los más maravillosos que hay. Se trata de Jalil Gibran, que se los recomiendo a todos. Y esta historia se llama En otro idioma. Y dice, tenía tan solo 3 días de haber nacido y me encontraba en mi cunita de seda, mirando el nuevo mundo que había en torno a mí. De pronto entró mi madre y a la nodriza le preguntó, ¿cómo está mi niño? Y ella le dijo, muy bien, señora, ha dormido muy bien y le he amamantado 3 veces. Y nunca creí que un niño tan pequeño podía ser tan alegre. Pero yo, desde dentro, y con toda mi fuerza, le gritaba a mi madre y le decía que eso era mentira. Porque nunca creí que me estarían esperando con una camita tan dura y los pechos que me habían dado de mamar habían amargado mis labios. Pero mi madre y la nodriza entendían lo que yo les decía, porque yo les hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. 9 lunas más tarde me llevaron a la parroquia de mi pueblo. Y el cura le dijo a mi madre, puede estar tranquila usted, señora, porque su niño ha nacido cristiano, porque ya ha sido bautizado. Pero yo le gritaba al cura y le decía que eso era mentira, porque yo sería bautizado cada día de mi vida, amando a Dios
y sirviendo a los hombres, y no tan solo con unas gotas de agua sobre mi cabeza. Pero el cura no entendía lo que yo le decía, porque yo le hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. 9 días después, me llevaron donde un adivino. Y a mi madre le dijo, este niño será un presidente, un magnífico conductor de hombres. Pero yo le gritaba al adivino y le decía que esa era una falsa profecía, porque yo sería músico, y nada más que músico. Pero el adivino no entendía lo que yo le decía, porque yo le hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. Hoy tengo 50 años. Mi madre, la nodriza y el cura no están. Que Dios esté con ellos y que descansen en paz. Y cuando caminaba por las calles de mi pueblo, cuando paseaba frente a las marmóreas gradas del templo, me encontré con el adivino. Y me dijo que siempre había dicho que yo sería un músico. Y yo creía en lo que él me decía, porque yo también había olvidado el idioma del mundo del cual yo venía. Este es el primer cuento, en otro idioma. Si alguien quiere hacer algún comentario o asociarlo con algo de su propia vida, por favor, abra su micrófono y haga un comentario de esto. Panchito, agradecerte. A mí me llevó a mi infancia, porque mi abuela me contaba cuentos, me contaba historias, y yo creo que desde ahí nació ese amor por la historia, por los cuentos. Entonces, cada palabra que te escuchaba hubiera sido lindo con guitarra, porque hubiera sido mucho más enternecedor, pero es un momento maravilloso. Volver a la infancia, y uno a veces en el afán de la vida olvida a ese niño que está dentro. Gracias, Nubia. Gracias, Nubia. ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor. Un comentario, que son muy bienvenidos ahora. Bueno, vamos a ir a una segunda historia. Esta es una historia real. Ocurre más o menos en el año 800 del calendario islámico. El personaje central de esta historia se llama Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicenna. Y Ibn Sina es considerado como el padre de la medicina. Tal es así que la palabra medicina viene de Ibn Sina. Era este hombre persa, que lo más similar que podríamos encontrar nosotros aquí en Occidente sería, no sé, pues, Leonardo da Vinci. Este Ibn Sina era un hombre extraordinario. Era médico, era poeta, matemático, muchas cosas. Además de todo, era muy querido por toda la gente y vivía en una ciudad persa que se llamaba Esfahán, que en aquella época Esfahán era conocida como la capital del mundo, la capital de las ciencias. Y él enseñaba medicina en lo que en aquella época se llamaba un maristán. Era muy querido por toda la gente. Y un día, y venían a estudiar donde él gente de muchas partes de Medio Oriente, incluso
llegaron gente de Inglaterra, lo que es Inglaterra hoy, venían a estudiar a Persia. Un día, un ayudante que tenía Ibn Sina le dice que hay un joven que está trastornado. Esta historia la cuento porque se considera como a Ibn Sina como el primer psicólogo. Y le dicen que hay un joven que está totalmente trastornado, que llevaba varios días que no podía comer, que andaba totalmente ido. Y Ibn Sina le dice, averigua de dónde es. Y depende del lugar de donde sea, tú me tienes que traer alguna información de su ciudad. Por ejemplo, me vas a decir cuáles son las flores que caracteriza la ciudad de ese joven, el nombre de una calle importante y cuál es la comida preferida en esa ciudad. Al día siguiente llegó el ayudante y le dice que trae la información. Este joven le vamos a poner de nombre Farid. Tengo un amigo Farid que es de Shiraz, lo quiero muchísimo. Le vamos a poner como nombre. Y trae a Farid. Y él lo ve, Ibn Sina lo ve que está totalmente en un estado de abstracción. El ayudante se fue y le dice, ¿cómo te llamas? Le dice. Me llamo Farid. ¿Y de dónde eres? Le dice, soy de Shiraz. Le dice, Shiraz. ¡Qué ciudad tan maravillosa! Caminar por Shiraz y oler los azahares es un deleite. Le dice. Y ahí Farid reacciona y sí, le dice, los azahares, el azahar es el aroma propio de Shiraz y todo el mundo la reconoce por eso. Dice, claro, y la calle más importante, Giovanni Sandé. Sí, le dice, él caminaba mucho por esa calle, Giovanni Sandé, y le traía muchos recuerdos. Es como alguien aquí en Santiago, o cada uno piensa en la ciudad donde vive, caminar por la calle principal de su ciudad, ¿cuántos recuerdos le puede traer? Y este joven Farid empieza a recordar la calle Giovanni Sandé con el olor a azahar, y empezó como a sentir una alegría muy grande. Dice, ahora, le dice Ibn Sina, si tú allí te comes un kalam polo, eso ya es la locura, le dice. Kalam polo es la comida típica de Shiraz. Y este joven estaba ya, pero fascinado escuchándolo. Y le pregunté, ¿tú por qué viniste a Esfahan? Dice, vine a estudiar medicina con usted. Dice, y tendrás a lo mejor una novia. Este hombre estaba tan enamorado de una mujer que se llamaba Shahrazad, pero tremendamente enamorado. La echaba tanto de menos que estaba casi en estado de locura. Y eso es lo que lo tenía totalmente abstraído y medio trastornado. Le dice, uy, qué feliz estará Shahrazad recordándote, le dice. ¿Por qué? Le dice. Porque ella pensará, el hombre de mi vida, Farid, ha sido capaz de dejarme para ir a estudiar medicina a Esfahan, para volver pronto a Shiraz, casarnos y tener una preciosa familia. ¡Wow! Farid escuchaba esto y decía, ¿usted cree que es así? ¿Cómo? Le dice, es así. Ella estará contando los días uno por uno para que tú vuelvas, pero ella quiere al mejor médico, le dice, porque vas a ser una persona que va a ayudar a tanta gente que en Shiraz. La gente te va a amar mucho y ella lucirá totalmente orgullosa de tu brazo, paseando por Giovanni Sandé con su marido que fue a estudiar medicina a Esfahan. Este joven, a partir de esta conversación, recuperó totalmente su estado natural, que era de alegría. Y él
Ibn Sina le dice, pero tú tendrás que ser el mejor alumno de mi clase, le dice. Y él le dice, lo seré, lo seré. Y este joven comenzó a estudiar con Ibn Sina y efectivamente fue el mejor de todos, pero fue gracias a una conversación de 10 minutos que tuvo con este sabio, que le pudo cambiar completamente su naturaleza interior que tenía en ese momento, devolverle la esperanza y la felicidad, y este joven pudo proyectar su vida después de esta conversación. Yo pienso que ocasiones como esta se presentan en la vida de todos nosotros, ¿verdad? De tener la posibilidad de conversar con alguien que estará en un estado de soledad o de tristeza, saber cómo podemos llegar a ellos. Si alguien de ustedes tiene alguna historia, alguna anécdota o algo que comentar, por favor, háganlo. Estoy esperando. Panchito, a mí me Dime. gustaría decir que como en esta época, que en la pandemia y todo, como que muchos de nosotros podemos estar sintiendo este tipo de emociones de como añoranza por los tiempos pasados, como, pucha, hace un año que no veo a mis papás, hace un año que no puedo viajar, hace un año que no puedo trabajar como lo hacía antes. Entonces, es como para invitarnos a recobrar fuerza Ah, y no pensar en lo que nos estamos perdiendo, sino que cuando volvamos a reencontrarnos, estemos preparados. Porque, por ejemplo, si nos vamos a reencontrar a lo mejor en 6 meses más con mi familia, si en 6 meses más me van a ver en un estado que voy a estar triste, que voy a estar a lo mejor con algún tipo de enfermedad por mi depresión, mi familia no me va a encontrar bien. En cambio, si yo me preparo en este tiempo de soledad o en este tiempo difícil, me preparo, me pongo a estudiar, no sé, pago los ejercicios, me trato de que mi peso no se vaya para arriba ni para abajo, estoy feliz, cuando vuelvan los tiempos normales, la gente no me va a ver mal finalmente. Entonces, ojalá so- que este tiempo, que yo sé que es para todos difícil, yo creo que para 35 personas que estamos hoy día acá, en algún momento ha sido difícil esta pandemia, que ojalá cuando finalice todo esto, todos seamos mejores personas, como este Farid, que finalmente ocupó su dolor y lo transformó en estudio y salió hacia adelante. magnífico, Carola, magnífico. Yo creo que, como dice Baha'u'lláh, toda calamidad tiene una sabiduría escondida. Siempre hay una sabiduría oculta en los momentos difíciles, en las grandes calamidades. Por lo tanto, tenemos que tratar en lo máximo posible de tratar de descubrir qué es lo que viene, cómo es el mundo que se nos viene encima después de esto, cómo habrá cambiado mucha gente, no todos cambian, pero una gran mayoría de gente tendrá una visión distinta de la vida. En todas las religiones del pasado se habla de la llegada del tiempo del fin, que no es ni una duda que este que estamos viviendo ahora es el tiempo del fin de una época y del nacimiento de una nueva era. La caída y la muerte de todas las instituciones que durante siglos han gobernado y han dirigido a la sociedad humana, hoy se encuentran en el abismo más profundo de su existencia. Hasta ahora, el hombre ha vivido de la apariencia. En este nuevo mundo que se nos viene, el hombre va a vivir desde su esencia. Y eso es lo maravilloso. Si tenemos una doble naturaleza, una física y una espiritual, sabemos que nuestra dimensión física es transitoria, es pasajera, está gobernada por el ego, por el cuerpo, por demandas e impulsos inmediatos que nos demanda el mundo físico. Pero ese es el mundo que
no es el real. Y tenemos una segunda dimensión, que es nuestra dimensión espiritual, que sabemos que es eterna, que es lo que nos convierte a los seres humanos en espejo de lo divino. Y eso es lo que somos. Gran parte de la humanidad de hoy vive en lo que no somos, pero gradualmente está entrando a entender lo que realmente somos y se va a vivir desde esa dimensión, de una dimensión de sabiduría, de una dimensión de ternura, de amor, de espiritualidad y de un sentido de la vida que sea coherente con la época que nos ha correspondido vivir. Por lo tanto, estamos en el fin de los tiempos de la apariencia para entrar en la nueva era de la esencia. Cuando vemos que nos estamos acercando lenta y dolorosamente a esta nueva etapa, donde la humanidad producirá un cambio tan increíble que no hay nadie hoy en el mundo que hoy día podría describir cómo será ese mundo que se nos viene encima, pero que es evidente y que sin duda será un mundo maravilloso, que iremos construyendo todos poco a poco. Por lo tanto, los dolores, los sufrimientos, el estrés que se vive hoy es algo totalmente transitorio, va a pasar. Tenemos que sobrepasarlo. Esta época nos exige un máximo equilibrio entre lo mental y lo espiritual para poder pasar esta oleada que se nos viene de una manera victoriosa, salir de ella. Panchito, una Sí. pregunta que me surge frente a esto que tú estás comentando de la edad de la apariencia y la edad de la esencia, o ese tránsito. ¿Qué crees tú que sea como lo más indicado de empezar a soltar, ¿no? Como a desprendernos para poder transitar a ese estado de esencia? Unas 2 o 3 cosas que tú creas que son las esenciales para poder desprendernos. Bueno, yo creo que cuando pasan esto, Pauline, ¿podría apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Yo creo que algo importante que se tiene que producir ahora y que cada persona debe llegar, pero por una convicción personal, es que la vida es mucho más de lo que hemos estado viviendo en el pasado. Es mucho más que eso. No olvidar esa dimensión mística, esa dimensión espiritual que tenemos todos los seres humanos. Tenemos que desarrollar la capacidad, que es muy difícil, pero que hay que lograrlo poco a poco, día a día. Cam cam, rus berrus, poco a poco, día a día, que es aceptar a los demás tal cual son. Así como ellos tienen que aceptarnos a nosotros tal cual somos. Aceptarnos entre todos, desarrollar ese espíritu de solidaridad que necesita el mundo. Acercarse más a prácticas como la meditación, la abstracción, orar. Todo eso nos lleva a superar un estado humano tan maltratado y elevarnos por encima de esas dimensiones tan básicas en las cuales ha estado viviendo el hombre, el ser humano, por tanto tiempo. Entender de que la tierra es un solo país y que cada persona que nos cruzamos en la calle, que hoy puede ser de cualquier parte del mundo, es un invitado más en nuestra casa. Que somos todos, como dice Baha'u'lláh, hojas de una misma rama, gotas del mismo océano. Aceptémonos como somos,
Busquemos todos los mecanismos posibles que nos lleven a la unidad, a una unidad en diversidad. De eso se trata. Somos todos iguales de distinta manera. Y esa es la unidad que pretendemos, la unidad en la diversidad. Creo que con estos pequeños detalles, pequeños gestos en la vida, haremos que esta vida sea digna de ser vivida. Bueno, aprovechando entonces Silvia, por favor. Silvia. Sí, gracias, Pancho. Quería comentar nomás que cuando pidieron para hacer las oraciones, justo abrí Pasajes Inmortales y hay un texto que empieza: este es el día en que se ha de hablar. O sea que Bahá'u'lláh específicamente acentúa en que este es el día en que tenemos que hablar. Y dentro de hablar está alentar. O sea que una palabra bien dicha y de apoyo a alguien puede cambiarle la vida. O sea que realmente puede cambiarle la vida. A un niño le puede cambiar su futuro y a una persona grande lo puede cambiar de actitud. Entonces nosotros tenemos la riqueza de esta guía, ¿no? De Bahá'u'lláh sobre hablar. Porque muchas veces, o sea que yo esto me lo digo siempre todos los días, ¿no? Porque a mí me cuesta hablar. Siempre me costó expresarme, ¿no? Pero siempre estoy tratando de pensar cómo con una o dos palabras uno puede apoyar a alguien. No necesitamos hacer grandes cosas. O sea que una sola palabra cambia la vida de una persona. Muchas gracias, Silvia. Mira, me has dado paso para una historia que no estaba contemplada para hoy, pero que creo que viene muy bien. Es una historia muy linda y es real. Esto ocurrió en verdad en Estados Unidos. Era un joven, se llamaba Paul, era de una familia muy sencilla, vivían en un pueblo, en una familia humilde, y él era un excelente alumno en el colegio, excelente. Y él toda su vida había soñado desde pequeño que le hubiera encantado poder estudiar medicina. Pero sabía que por la condición de su padre, que no tenía una situación económica tan buena como para poder pagarle una carrera de medicina. Por lo tanto, cuando terminó el colegio, salió con los máximos honores del colegio y va donde su padre, que orgulloso lo abraza, y el hijo le dice: ya papá, desde mañana te puedo ayudar a trabajar en el campo. Y el papá le dice: no, tú ahora vas a estudiar medicina. Dice: pero ¿cómo, papá? Sí, yo toda la vida fui guardando un poco de dinero, lo guardaba en el banco, para que el día que tú salieras tuviera suficiente para que tú pudieras estudiar. Nunca lo quise comentar, dice, pero ahora te lo digo, tú vas a estudiar medicina. Lo único que yo no podré pagar será tu mantención. No puedo. Entonces tú tendrás que estudiar y trabajar para mantenerte. Paul estaba fascinado y tuvo que salir de su pueblo, ir a una gran ciudad y a estudiar medicina. Y lo único que encontró trabajo, y que me acordó mucho de mí mismo esta historia, era porque yo en una época en España, cuando estaba recién llegado, para ganar algo de dinero hacía encuestas, y por cada encuesta hecha me pagaban una pequeña cantidad de dinero. Y este Paul hizo eso. Entró a una empresa donde tenía que hacer encuestas, donde le iban a pagar. A veces le iba bien como para poder mantenerse al día, otras veces no. A veces no tenía para ni siquiera desayunar, pero siempre andaba muy limpio, dignamente bien vestido. Y un día le mandan a un barrio muy bueno de la ciudad, donde la gente era gente de clase alta, tenía casas preciosas. Y ese día él no había desayunado.
Llegó a ese barrio y la primera casa que toca le dijeron que no le contestaban. La segunda tampoco, y la tercera le abre la puerta una chica preciosa, pero preciosa la niña. Y dice, ¿qué necesita? Le dice, mira, soy estudiante, estoy haciendo encuestas. Si tú, por favor, me puedes contestar a esta encuesta, me vas a ayudar mucho. Ella, cuando lo vio, se dio cuenta que este joven no estaba muy bien. Y le dice, ¿quieres tomar agua? ¿Quieres algo? Sí, por favor, le dice. Y ella viene con un gran vaso de leche, fría, exquisita. Y cuando llega y le da el vaso de leche, él le dice, ¿pero para qué te molestaste? Le dice, si con un vaso de agua era suficiente. Y él dice, no, es mucho mejor la leche. Se dio cuenta ella. El joven toma ese vaso de leche, se sintió fantástico, ¿no? Y se fue. Bueno, vamos a pasar 30 años más adelante. Se convirtió en el mejor cardiólogo de esa ciudad. Llegó a tener su propia clínica. Y un día lo llaman a él porque hay un caso muy especial de una mujer que llegó con problemas del corazón. Ella estaba sedada, no estaba consciente, y él, cuando la vio, reconoció inmediatamente que era la chica que 30 años atrás le había dado un vaso de leche. El hombre la ve, vio las radiografías y realmente era un caso complicado. Y dice, este caso es mío, dice. Y llamó a sus mejores amigos, compañeros de medicina, que tenían una especialidad muy importante que le iba a servir mucho para una operación tan especial que tenía que hacer. Los amigos inmediatamente vinieron, le examinaron, etcétera, y fijaron el día de la operación. Ella nunca vio a este médico, no lo vio. Llegó el día de la operación y entre todos llevaron a cabo una operación perfecta, que duró mucho tiempo. Era a tajo abierto. Le cerraron el pecho, la pusieron en la UCI y ella quedó excelente. Cuando ella recuperó la conciencia, se sentía muy bien, no tenía ningún dolor, se sentía fuerte. Y su problema era, ¿cuánto voy a tener que pagar por todo esto? El médico, Paul, había dicho que cuando estuviera lista la factura se la trajeran a él, que él se la entregaría a ella. Le llevan la factura, él ve, claro, era una cantidad muy grande. Operación, quirófano, médico, anestesiólogo, hotelería, UCI, todo era una cantidad enorme de dinero. Coge un lápiz y él escribe unas 2 frases en la factura, va a la clínica y se la entrega. O sea, va a la habitación y la entrega, la mujer lee la cantidad, que era enorme, y abajo decía operación, pabellón, médicos, hotelería, todo fue cancelado hace 30 años atrás con un delicioso vaso de leche. Ella no lo comprendía y cuando lo miró, lo reconoció. Dice, ¿eres tú?, le dice. Sí, le dice. ¿Por qué haces esto?, le dijo ella. Dice, mira, el día que tú me diste ese vaso de leche, yo ese día iba a abandonar la carrera. Pero tú me diste fuerza, tú me diste esperanza para seguir. Y gracias a ti, soy médico. Y de la única manera que puedo corresponder a lo que tú hiciste por mí es dándote esta operación a cambio de tu vaso de leche. Es lo que decía hace un poco nuestra querida amiga Silvia. Pequeños gestos en la vida producen resultados que son simplemente maravillosos. No se trata de andar haciendo cosas grandes, ¿no?
Pequeños gestos, pequeñas cosas. Hacer por los demás pequeños detalles. Estos son los que van construyendo sólidamente un mundo y el desarrollo de una sociedad generosa. Ayúdenme y comenten algo, por favor. Panchito, yo quiero... Hyun. Sí, primero, hola, que no te había saludado bien como corresponde. Hola, Hyun. Mira, justo que están hablando de este tema, ayer me pasó una anécdota, así como que me hizo volver a sentir como persona. Nos tocó, o sea, llevamos casi una semana con una bomba de nieve, pero mal, muy mal. Y yo bajé a comprar algo, y en eso vi a una abuelita, no sé, tendrá unos 80 años, la verdad es que no desconozco, pero estaba agachada, no sé cómo se dice esa enfermedad, cuando tienes, o sea, la columna bien inclinada hacia como Sí, un ¿Sí? joroba. sí. Claro, era eso. Y andaba Sí. con un bastón, esto como de forma de cruz, para Sí, afirmarse. sí, sí. Y estaba en el local afuera, o sea, esperando que la nieve se fuera para ir a su casa. O sea, eso es lo que yo me di a entender. Y le pregunté qué estaba haciendo afuera. Me dijo, no, es que estoy esperando que deje de nevar para ir a mi casa. Pero es que era una tormenta de nieve, esto no iba a parar. Yo le dije, ¿dónde vive usted? Y me dijo, en tal lugar, que de ahí, no sé, 10 minutos llegaríamos caminando. De ahí hasta, o sea, de mi casa hasta allá. Dios mío, o sea, era una cuestión impresionante, porque no podía caminar, o sea, con cuevas para no resbalarse, no podía. La acompañé durante su, o sea, ¿cómo se dice? Al llegar a su casa, a ir a su casa, la acompañé, me demoré 1 hora en llegar a mi casa, 1 hora. Pero lo increíble no es lo que me demoré, lo que hice, lo que no hice, sino que fue lo que ella me dijo. Con esto de la pandemia, uno tiene que mantenerse a la distancia social, etc. Yo la firmé, le tomé la mano para que me agarrara los hombros, o sea, de mi brazo, y ella estaba preocupada por mí. Me decía, es que me da miedo contagiarte de algo con lo que está pasando. Le dije, no importa, o sea, como que a mí se me olvidó el tema, pero ella estaba preocupada por mí, yo estaba preocupada en llevar a su casa, pero en buen estado, porque de verdad el clima era del terror, fue pero horrible, horrible, horrible. Llegué a su casa y la dejé en la puerta, y ella vivía en un edificio que no había ascensor. Yo decía, pero ¿cómo hará este viaje todos los días? Ella salir de su casa, bajar y subir, o sea, una eternidad. Y tiene todo en el sector donde ella vive, tiene todo a la mano, pero para ella eso es como ir de aquí a otro mundo. Era una cuestión impresionante. Pero el poder haberla ayudado me hizo sentir tan bien como persona que me olvidé de la pandemia, de todo, de todo. Y la llevé a su casa sana y salva, y llegué a mi casa, pero me salió así, me puse a llorar a cántaro, oye, hasta todavía se me hace lágrima en el ojo, porque ella me volvió a hacer sentir como persona, cosa que en este tiempo uno se olvida de las cosas que uno puede hacer como la parte humanitaria, qué sé yo. Es como decías tú, con un gesto que no es nada, o sea que en verdad para uno no es nada, porque quizá para otra persona es no sé, un regalo de Dios que le puede haber mandado en el momento. Pero el punto era eso, sino que me hizo volver a sentir como persona. Y eso me como que se me llenó el alma, el corazón, y me dije, Dios mío, o sea, cuando termine esto la pandemia, quiere decir que la gente va a volver a la normalidad, o sea, con su corazón, y van a poder tener esa esencia de mantenerlo y poder darle la mano a otra persona. O sea, yo se lo agradecía a ella en realidad. O sea, claro, ella me agradeció a mí, pero es que en verdad no era así, sino que yo le agradecía a ella por hacerme sentir
humana. Y eso se lo agradecí, pero a todos, sí. Y no sé, que se me hace hasta lágrimas, o sea, como de la emoción. Uy, que ando media novela. Muchas Así gracias, me comí Hyunmi. una cebolla. Muchas gracias, Hyunmi. Muchas gracias. Sí. Esa es la gran Carolina. religión de cuando uno dice que cuando uno ayuda al otro, uno cree que estamos ayudando al otro, pero la verdad es que no, él es el que nos está dando la oportunidad de ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso es que uno siempre tiene que tratar de ayudar, porque entre más ayudas, te haces mejor a ti misma. Y al final como que fue un regalo para mí al final. Imagínate esta Como fue una señora ayuda para mí. que le dio un vaso de leche al doctor, pues nunca pensó que años después iba a ser retribuido con ese vaso de leche. Entonces, Es maravilloso. siempre tenemos que actuar sin esperar nada y sin esperar finalmente, porque algún día vamos a ser bendecidos con esas ayudas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a contar otra historia ahora, que es de Abdu'l-Bahá, cuando estuvo en Francia. Es una historia muy, muy interesante. Sabemos que el ser humano posee en forma latente, en su realidad, absolutamente todos los atributos divinos están presentes en nosotros en estado potencial. Todos. Y hay formas de desarrollarlo. Pero uno se pregunta, ¿habrá alguna manera que se puedan desarrollar todos los atributos en forma simultánea? ¿Creen ustedes que se podrá? La noticia es buena, sí se puede. Todos los atributos juntos se pueden desarrollar simultáneamente. Y hay una forma, y hay un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen 100 vagones que son arrastrados por una locomotora. Una locomotora es capaz de mover 100, 200, 500 vagones. Pero 500 vagones no son capaces de mover a una locomotora. De todos los atributos que tenemos, hay uno solo, que puede moverlos a todos simultáneamente. Amelia, ¿cuál crees tú que es ese atributo? Para mí es el amor. Mira, Sí. lamentablemente no, querida. ¿No? No. El agradecimiento. Vamos a ir por Viviana. Phone de Viviana. ¿Cuál crees tú que es el atributo que mueve todos los atributos? La voluntad. Vaya, deberíamos haberlo considerado, pero no es. No es la voluntad, ¿vale? Patricia Machado. Panchito, la fe. Aunque me va a decir que no, pero la fe. Tú conocías la historia esta, ¿no? ¿No? No, no es la fe. No. Vamos a ver. Don Manuel Gómez. Manuel Núñez. ¿No? Doña Rosana Haden. ¿Cuál crees que es el atributo que mueve a todos los atributos? El servicio. Epa. Es bonito, pero no. No. Hay un atributo que los mueve a todos. Y ese atributo se llama humildad. La humildad es el único atributo, el único, que se mide por su profundidad y no por su altura. Todos los atributos se ven por la altura que tienen. La humildad es por lo profundo que es. Entonces, esta historia que voy a contar, que es de Abdu'l-Bahá en Francia. Cuando él llegó a Francia,
Todos querían estar con él. Artistas, políticos, diplomáticos, mundo académico, todos pedían un momento para estar con Abdu'l-Bahá. Y él recibía diariamente cientos de personas, cientos. Y había en ese momento en París un joven persa, que era un joven musulmán, que estaba estudiando la carrera de ciencias políticas, porque por aquella época los cargos políticos eran heredados de padre a hijo, incluso se traspasaban ciertos cargos políticos. Y este joven estudiaba política para eventualmente llegar a ser ministro en Persia. Cuando supo de la llegada de Abdu'l-Bahá, sentía una envidia tan grande por Abdu'l-Bahá, porque Abdu'l-Bahá había sido un prisionero, no era conocido y todo el mundo quería estar con él. Sin embargo, él, que era un estudiante de política, que iba a ser ministro, jamás nadie se acercó a él, nadie. Entonces tenía una envidia muy grande hacia Abdu'l-Bahá. Tanto es así que decide pedir una entrevista con Abdu'l-Bahá. En el momento en que él pensó en tener una entrevista con Abdu'l-Bahá, en ese mismo momento Abdu'l-Bahá le dice a su secretario: va a venir un joven persa a visitarme. Recíbalo en el momento que llegue, lo hace pasar. Pasó quizás una hora y llega este joven persa y el secretario lo ve y lo llama y dice: Abdu'l-Bahá lo está esperando, le dice. ¿Cómo? Dice: si yo no he pedido ahora, él lo está esperando. Y entró. Y Abdu'l-Bahá lo recibe con un amor, con una... Bueno, como era él, lo abrazó, le sirve té, le da dulces persa, habla cosas maravillosas de Persia, etc. Y Abdu'l-Bahá sabía exactamente por qué venía este joven. Y el joven le dice: yo le quiero decir una cosa, le dice: ¿por qué yo, que voy a ser ministro, nadie me viene a visitar? Y usted, que no lo conocía nadie, que solamente fue una persona, un prisionero, todo el mundo quiere estar con usted. ¿Por qué? Si yo soy más importante, le dice. Abdu'l-Bahá le dice: tú estás estudiando en la universidad. Le dice: sí. Le pregunta: dime, ¿quién es más importante que tú en tu curso? El joven le dice: el profesor. Muy bien. Y dime, ¿quién es más importante que el profesor en la universidad? Dice: el director. Bien. Y en nuestra amada Persia, le dice Abdu'l-Bahá, ¿quién es más importante que el ministro? Joven piensa y le dice: el primer ministro. Correcto. ¿Y quién es más importante que el primer ministro? Dice: la esposa del Shah. Bien. ¿Y quién es más importante que la esposa del Shah? Él dice: el Shah. Perfecto, le dice. ¿Y quién en Persia es más importante que el Shah? Y el joven le dice: nadie. Y Abdu'l-Bahá le dice: yo soy nadie. ¿Vale? Yo soy nadie. Es decir, el séptimo valle que menciona Baha'u'lláh es el valle de la nada absoluta, que es morir en el yo y vivir por aquello que amas. ¿Cierto? Entonces, aquí demuestra Abdu'l-Bahá que el logro del desarrollo de ese atributo de la humildad es lograr el desarrollo de todos los atributos que se encuentran latentes en estado potencial
en el alma de cada ser humano. Cuando uno ve el mundo de hoy, el orgullo que hay, el sentirse tan importante la gente, eso es lo que tiene al mundo de cabeza, la falta de humildad. Aquí llegó mi querida amiga Odi, de los Bravos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, por favor? Sí, Mari. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo Sí. les va? No, y yo soy como Silvia, hablo poco, me gusta hablar poco, pero recordando lo del primer cuento, yo me acuerdo que una vez en una reunión de padres, decidí comenzar mi reunión leyendo un cuento, y el cuento seguramente todos lo conocen, esa persona que crió un águila como una gallina. Pero en el fondo lo que yo quería era que cada uno cómo tiene que ayudar a sus hijos para que todos sean águilas, o que cada uno sea lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces, pero había una mamá muy joven y que se puso a llorar. Y yo pensé, bueno, ¿qué pasó? Y entonces ella se levantó y me dijo que nunca en su vida nadie le había contado un cuento. Y entonces a mí se me viene que a veces nosotros dejamos sentadas cosas, a veces por vergüenza o por no querer hablar o decir algunas cosas, y nos damos cuenta que, o sea, que lo que pareciera normal para uno, a veces no es tan normal para todos. Ella me confesó eso y la verdad es que yo nunca pensé que nadie en su vida, nadie le hubiera contado un cuento. Entonces, esa historia de que vos, Pancho, le contabas a tu hijo, Badí, y yo me siento tan... que también podemos hacerlo, simplemente leer un cuento, ya que estamos diciendo qué podemos hacer por el otro. Quizás solamente con leer un cuento a alguien le estamos llenando el alma. Claro Así que sí. que me hizo recordar eso. Así que Gra- bueno, muchas gracias. Gracias, Mari. Ahí está mi querida amiga Inga, que es otra contadora de cuentos notable. Ella sí. ¿Qué nos puede decir, Inga, querida? Hermosos los cuentos, todos los que tú has contado, me hace mucho sentido cuando uno, y yo en esta pandemia he estado en esta introspección personal, en la búsqueda de la esencia, que en el fondo es nuestra luz interior. Y lo importante que es tratar de compartirlo con los demás, y qué forma más linda es lo que tú haces, Pancho, porque los cuentos sin duda se impregnan en nuestra alma, y eso, cada mensaje, cada palabra dicha de la forma, además que con tu voz maravillosa, Pancho, nada que hacer, se impregna mucho más porque entra por los sentidos. Entonces, maravilloso, Pancho, muy lindo. Qué importante es cultivar nuestra esencia, qué importante es poder compartir, compartirnos. Me acuerdo cuando te preguntamos nosotros quién eras tú, y tú dijiste, yo soy mucho más que todo esto. Así que tú eres mucho, tú eres luz, Panchito. Así Qué que linda, qué muchas linda, gracias. Inga. Gracias, Inga, querida. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Por favor. Quiero referirme yo al cuento del vaso de leche. Hay un escritor chileno, se llama Manuel Rojas, que murió. Sí, pues. Que escribió Hijo del Ladrón,
Fue comparado en cierto momento, que él nunca lo pensó, pero con Tolstoy, León. por el libro Hijo del Ladrón. Pero él escribió un libro que se llama El vaso de leche. Ah, ya. El vaso de leche es una historia que ocurre en Valparaíso. Y según los periodistas, habría sido la vida de él, que a él le habría ocurrido eso. Ya. Él estaba en una situación económica tan terrible que le había ido todo mal y llega en la mañana a una parte donde daban desayuno. Y se sienta y no podía pedir porque no tenía dinero. Y se pone a llorar y se acerca una de las empleadas, de las garzonas, y le trae un vaso de leche. Vale. Ya. Lo que no recuerdo yo es el final, lamentablemente. Lo voy a buscar porque no me acuerdo del final, qué ocurrió, pero ese es el fondo, digamos, de que la señora o la señorita se dio cuenta de que ese hombre estaba sufriendo, pero no estaba sufriendo a lo mejor por su desgracia, sino porque tenía hambre. Muy bien. Gracias, Manuel, querido. Gracias. Bueno, ahora voy a contar otro cuento que este lo escribí yo. Un cuento en un librito que tengo que se llama La sabiduría y el humor en el mundo de los microbios. Entonces, este se trata de un microbio de campo. Se levanta por la mañana el padre y va con su microbito caminando por el camino. Y el papá le dice, hijo, ¿qué escuchas? Le dice, ¿qué oyes? El niño dice, escucho los queltehues como cantan. Bien, le dice, ¿qué más? Escucho cómo pasa el agua por la sequía. ¿Qué más? Escucho el viento en las hojas de los eucaliptos. Muy bien. ¿Y qué más escucha? Ahí cantó un gorrión, le dice. ¿Qué más? Nada más, papá, le dice. Y el papá le dice, ¿y no escuchas la carreta que viene allá? Y pone el oído. Sí, le dice, viene una carreta. ¿Y me puede decir si viene llena o viene vacía? Y el microbito le dice, pero papá, eso no se puede saber. Sí, le dice, se sabe. Cuando viene llena, viene en silencio. Y cuando hace mucho ruido es porque está vacía. ¿Le dice algo esto, no? Hay que tratar de hacer una carreta llena siempre. Siempre. Bueno, yo creo que ya hemos contado muchos cuentos. No sé, Carolita, ¿qué hacemos? Dime, Inga, por favor. Tu cuento es una analogía a las noticias. Sí, pues. Actualmente. De verdad, sin duda, sin duda. Lo que no tiene ninguna importancia pasa a ser lo que mete más bulla. Exactamente. Y lo importante y las cosas buenas y lo esencial quedan en silencio. Exactamente. Es verdad. Es verdad. ¿Sí? Exacto, y tantos ejemplos que podríamos poner. Así que por eso, en esta, como nos enseñó Pancho, en esta etapa hay que solamente autocriticarnos nosotros y nadie más. Y tratar de ir cambiando poco a poco para ir formando un mundo mejor. ¿Alguien le gustaría...? Oye, Pancho. Sí. Oscar, padrino, dígame. Oye, yo me quedé pegado un poquitito con el vaso de leche, te lo digo sinceramente. Ya. Y creo que realmente hay gente que tiene que hacer algún esfuerzo o ser muy especial
como para que cuando alguien le golpea la puerta y le pide un vaso de agua, él le traiga un vaso de leche. Hay que ser también, estar motivado de adentro para hacer cosas como grandiosas, qué sé yo, pararse y llevar a una persona lejos, caminando, por lo que tú quieras. Pero hay tantas pequeñas cosas que podemos hacer todos los días, insignificantes, que formen parte de nuestro diario vivir. Es desde qué sé yo, cuando vamos a sacar el auto del garage y vemos que van pasando los autos, de repente dejar pasar a alguien. O sea, pasa nomás, pasa. Yo no voy tan apurado. Pasa tú, después cuando hay un huequito me meto yo. Saludar al conserje, acompañar a alguien a algún lugar porque parece que necesitaba ayuda. No sé, yo creo que si todos los días uno se pudiera acostar diciendo, sí, hice algo mínimo, para ayudar a otro, como una forma de solidaridad, como una forma de amor, con humildad, como dijiste tan sabiamente tú, atender y ayudar a otro, uno podría dormir feliz. Y si muchos cada vez fuéramos siendo muchos los que fuéramos haciéndonos favores de ese tipo, yo tengo la esperanza que un día se llegue a la masa crítica que tanto necesita todo la sociedad. Con toda seguridad, Oscar. Yo creo que para allá vamos, definitivamente. Para allá vamos. Si nada cambia y yo cambio, todo cambia. Claro. Hay que partir por uno. Hay que partir por uno. Y voy a contar uno muy cortito ahora, muy cortito, ¿ya? Que también tiene para mí un significado muy profundo. Y esto ocurre en la India. En la India, donde hay una sequía enorme. Todo se seca, todo muere, la tierra se parte. Y todo el mundo comenzó a abandonar los pueblos. Pero había una mujer que se negaba a irse de ese pueblo, que tenía una hijita de 9 años. Y ella decide levantarse todos los días y estar a las 6 de la mañana en la cumbre de una colina que estaba a unos 2 o 3 kilómetros de su casa, y desde la cumbre de la colina levantar los brazos al cielo, orar para que Dios mande lluvia. Y lo hace. Y toda la mañana iba temprano y hacía las oraciones y volvía a casa otra vez. No pasaba nada. Una mañana se levanta y está la hijita de 9 años que la está esperando. Y le pregunta, ¿qué haces todas las mañanas? Dice, voy a la colina a orar para que Dios mande lluvia. Dice, y puedo ir a orar contigo. Dice, pero maravilloso. Somos 2, mucho más fuerza. Y parten. Si ustedes han estado alguna vez en la India, sabrán que en verano, a las 6 de la mañana ya tienen 35, 36 grados de calor ya. Iban llegando ya a la colina y la niñita le dice a la mamá, mamá, me vas a tener que esperar acá. ¿Por qué? Le dice. Me olvidé traer el paraguas, le dice. ¿Y para qué quieres paraguas? Mira el sol que hay. Y la niñita le dice, perdón, le dice, tú me dices que vienes a orar aquí. Dice, yo también vengo a orar, pero vengo con toda la fe que tengo, le dice. Ahí la mujer se da cuenta y le dice a la hija, vete a casa a buscar el paraguas. Y fue. Cuando vuelve la chiquita tienen que subir a la colina, oraron, y cuando ya iban llegando a casa, tuvieron que abrir el paraguas. Esto es interesante, el tema de la fe. Fe tiene que ser una fe consciente, puesta en práctica. Eso es fe. Einstein decía en 1945 que él era un absoluto convencido que en el futuro, que ya se cumplió, dice, las fuerzas y los poderes de la oración
se tendrán que estudiar en centros de estudios científicos. ¿Cuáles son los poderes que se desatan con el poder de la oración? Ese es un tema que podríamos conversar en otro día, pero que es fascinante, ¿verdad? Es fascinante. Así que lo que uno haga, que lo haga con mucha fe, porque lo primero es lograrlo dentro del corazón de uno. El resto es una consecuencia lógica. Es una consecuencia lógica. Carolita querida, Mari Carmen. Panchito, una última cosita. Lo que quería agregar a todo esto es que de verdad el espacio de crear historias, de crear cuentos y sobre todo que lleven una moraleja es una manera muy bonita de aprender. Y, por ejemplo, ese libro de las historias de Abdul Bahá, cómo nos han enseñado como bahá'ís a ir adquiriendo ciertas cualidades, pero a través de esas historias. Entonces es como más fácil asimilar uno esos detalles, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tienen ese libro Danza con Virtudes, que también es un libro de historias, a mí me parece súper interesante y me nace una idea, qué rico hacer un concurso de cuentahistorias o de cuentos, no sé, y mover a medio mundo a contar una historia, puede ser su propia historia incluso, ¿no? Su propia vida, cada uno tiene una historia que contar, pero si no la tiene, pues que la recree, la invente o la saque de un libro, sí. Pero sería una cosa hermosa. Sí, aquí ya tenemos 2 ganadores ya. Sí, eso no, estaba observando. Oscar es un ganador ya anticipado de todo esto. E Inga. Ahí está el primero. Hay que pelearse el tercer premio nomás ahora. Claro. E Inga. Sí. Hermoso. Vale. Gracias. Bueno, espacio, de verdad. Quería sugerir algo. Señora Monire. Porque como usted relata tan hermosa, como usted mencionó, Siete Valles, es tan hermoso este libro, es tan profundo. Mi sugerencia que podíamos aprovechar para que usted, cada reunión o 2 reuniones, porque cada tema es muy profundo para estudiar y profundizar. Si a usted le parece, más adelante sería muy importante para nosotros, aprendiendo y escuchando. Es maravilloso este libro. Hermoso, maravilloso. Y después relacionado con eso, yo preparé una palabra oculta. Cuando quieran terminar, le voy a recitar sobre la oración. Vale. Gracias, señora Monique. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario antes que nos despidamos? Parece que estamos, Caroline. Antes de despedirnos, si quieres dar la oración de las palabras ocultas. Bueno. Y después de eso hacemos el cierre final. Te escuchamos. Bueno. Oh esclavo cautivo del mundo, muchas madrugadas sopló sobre ti la brisa de mi amorosa bondad, y te encontró profundamente dormido en el lecho de la negligencia. Lamentando tu condición, volvió al lugar de donde venía. Precioso. Gracias. Por favor. Precioso. Un placer. Ya. Gracias. Gracias, Mire. Gracias, Ala. Gracias, Bahar. Gracias. Gracias a ti, Pancho, por darnos este espacio tan entretenido, tan enriquecedor, y que nos vamos todos con el corazón enternecido de todas estas lindas historias, enseñanzas y reflexiones que pudimos hacer contigo. Así que muchas gracias a todos los que están. Los dejamos invitados para la próxima charla del próximo martes 19
donde la Carola les contó que vamos a hablar de salud y bienestar, Carolina. Nutrición. Nutrición. Así que están todos invitados. Y bueno, y Pancho, si quieres seguir contándonos en otras hogareñas sus historias, feliz de escucharlo siempre. Feliz, feliz, de verdad. Muy contento, me encanta, sí. Muy lindo esto. Ya. Muchas gracias. Gracias, Inga, por venir. Gracias, Inga. Gracias, Oscar. Gracias, Panchito. Hermoso. Chao.